Buenos días, amados hermanos. Les invito a que oremos antes de dar inicio a la escuela dominical. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias porque por medio de Cristo hoy podemos estar en este lugar, Señor. Gracias por su perdón a nuestras vidas, por su misericordia hacia nosotros pecadores, por haber purificado nuestros corazones, nuestras almas, para estar en pie delante del Altísimo, del Todopoderoso, del Creador, y no ser consumido a causa de nuestro pecado. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya en esta mañana, en esta bienaventuranza que estaremos viendo, que sea Jesucristo exaltado. Gracias te damos, eterno Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Hoy vamos a ver otra bienaventuranza. Y dice las Escrituras de la siguiente manera, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cada bienaventuranza que hemos estado viendo se ha ido dando la explicación y el significado de la misma. Y todas esas bienaventuranzas no es que hay un hombre que es misericordioso y que el otro es manso y que el otro tiene hambre y sed de justicia y que otro es de limpio corazón, sino que todo eso que el Señor está diciendo en las bienaventuranzas es lo que es un creyente en sí, es lo que es un cristiano. Y el Señor Jesucristo está tocando un punto acá muy importante dentro de la doctrina cristiana, dentro de la teología de las Escrituras, dentro de la misma cosmovisión que nosotros tenemos con relación hacia el pecado y hacia la santidad. El Señor está colocando y está diciendo, los de limpio corazón verán a Dios. Pero en el mismo sermón nosotros vemos que también el Señor le habla a los fariseos y a los escribas con relación a que no tan solamente la parte externa, el cumplir con las exigencias es lo que satisface plenamente la ley de Dios. El Señor Jesús está apuntando hacia una condición del corazón, hacia algo más profundo en el ser del hombre, no tan solamente a las meras obras o apariencia externa que tengamos con relación a la religión. Porque el Señor Jesús también les dijo a ellos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Isaías también dijo lo mismo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era un pueblo que cumplía con toda la liturgia de culto, toda la liturgia ceremonial, toda la liturgia de los sacrificios, de venir y presentar a Dios ofrenda por su pecado. Pero el Señor les dice, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Y Jesús está yendo al centro mismo del problema que hay en el ser humano. Él está yendo al corazón mismo. Pero Él está diciendo, solo los de limpio corazón verán a Dios. Y Él también en el mismo Sermón del Monte dice, sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y el Señor Jesús no rebaja o baja los estándares para acercarse a Dios. Solo los de limpio corazón y solo los que son perfectos, como el Padre es perfecto, estarán con Él. Y ahí es cuando comienza el gran conflicto que hay hoy en día a nivel teológico. Porque por allá en el siglo IV o en el siglo V, de finales del siglo IV, principios del siglo V, hubo un monje que se llamó Pelagio. Y Pelagio pensaba que los seres humanos nacían inocentes, sin la mancha del pecado original o la heredada. O heredaba ese pecado original. Ahí pues controversiaba con lo que Agustín defendía con relación al pecado original. Y Pelagio creía que Dios creó directamente cada alma. Y por lo tanto, el alma humana estaba originalmente libre de pecado. Pelagio creía que el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras de la humanidad. Él enseñaba o creía que el pecado de Adán le perjudicó solamente a Adán y no al género humano. Este hombre enseñaba que los niños nacen en el estado en que Adán nació antes de caer. Y a medida que las personas crecían, iban tomando conciencia, entonces ellos tomaban el camino que querían seguir, si era hacia lo bueno o si era hacia lo malo. Y allí fue donde se originó prácticamente o nació también el tema de lo relacionado con el libre albedrío. Posteriormente salen los que son los semipelagianos. Ellos toman esta misma doctrina y enseñan que no como Pelagio, pero sí enseñan de que la humanidad sí está manchada por el pecado, pero no al grado de no poder cooperar con la gracia de Dios por nosotros mismos. Entonces, ¿qué enseña el semipelagianismo? Que el hombre sí tiene mancha de pecado, pero que el hombre no ha perdido la capacidad o la facultad de poder cooperar con la gracia de Dios para alcanzar la salvación. Esta doctrina enseña de que el hombre tiene todavía la capacidad de poder cooperar para alcanzar la salvación. Esta doctrina enseña de que Dios hace su parte en la salvación y que al hombre le toca también hacer su parte en la salvación. Enseña de que Cristo ya murió en la cruz y resucitó. Ahora es decisión del hombre si viene o no viene a Cristo, si rechaza o acepta la salvación. Y ellos dicen de que si Dios dice sed santos porque yo soy santo, es porque en usted y en mí está la capacidad de poder cumplir esa exigencia que Dios está colocando, esa demanda que Dios está diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de ser santos. Es porque también cuando Dios da la ley, ellos también argumentan de que si Dios da la ley, el hombre tiene la capacidad de cumplir la ley, porque Dios no va a exigir algo que el hombre no puede cumplir. Si Dios dice sed santo porque yo soy santo, es porque el hombre puede ser santo por su propia capacidad, por sus propias motivaciones, por sus propias fuerzas. Y si Él dice o dio la ley, es porque el hombre tiene la capacidad de poder cumplir la ley. Por lo tanto, decía Pelagio o el semipelagianismo, nosotros no somos títeres de Dios. Él coloca su parte y nosotros hacemos
la otra. Y aquí ellos acusan a lo que vamos a ver más adelante de anular la responsabilidad del hombre. Pero nosotros en ningún momento anulamos la responsabilidad del hombre en el tema de la salvación. Y aquí es donde comienza el conflicto. ¿Por qué les acabo de decir eso? Muchos ven los de limpio corazón, dándole una virtud al hombre con relación a la pureza que puede alcanzar en su alma. Y por eso he querido introducir eso de esta manera. Muchos parten de limpio corazón, dándole al hombre la capacidad de poder tener un corazón puro, un corazón limpio por sí mismo. Y así se ha enseñado. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Jesús está diciendo: los de limpio corazón verán a Dios. Y la palabra limpio es una palabra que está en griego, que relaciona a lo que es puro, a lo que es limpio, a lo que es limpia. Ustedes se acuerdan en Apocalipsis cuando dice que se les dio vestidura de lino fino, limpio, resplandeciente. Esa palabra limpio ahí es que no tiene ninguna contaminación, que está libre de cualquier mezcla que pueda tener con algo que lo vuelva impuro. Entonces Jesús está diciendo: solo los de puro corazón, o sea, aquellos que no tienen ningún grado de impureza en su corazón, verán a Dios. Aquellos que en su corazón no están mezclados ni el bien ni el mal. Solamente el 1% en que contamine eso que supuestamente es puro, ya deja de ser puro. Se vuelve impuro. Y Jesús está colocando, como dice uno, una vara bien alta. Él está diciendo: solo los de puro corazón, aquellos que no tienen una más mínima mancha de contaminación en su ser. Y cuando habla de corazón, ahí la palabra apunta al ser interior del hombre, a todo lo que es el hombre, a la voluntad. Ahí la palabra es cardia, con relación a cardiólogo, a cardio, con relación al corazón. Y según la mentalidad semítica, el corazón es el órgano central y más importante del cuerpo humano, en que radica no solamente la vida física, sino también la vida espiritual, intelectual, afectiva y pasional de la persona. También equivale al alma, al hombre interior. El corazón es la sede o el origen de los pensamientos, deseos, apetencias, pasiones y sentimientos. El corazón, hermanos, no es una área de nosotros. La Biblia describe el corazón como todo el ser del hombre. Todo lo que el hombre es. Todo lo que el hombre representa. Y el Señor en estos dos versículos, en este versículo y en esas dos palabras, está diciendo: solo el que tiene la condición de ser limpio de corazón va a ver a Dios. Pero el problema radica es allí. ¿Quién cumple esa condición? El Señor Jesús en una ocasión le dijo a los que estaban allí escuchándole en sus palabras, en su enseñanza, Él dijo que
que del corazón sale y contamina al hombre. ¿Y qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las guerras. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Pero Jesús también en el Sermón del Monte está diciéndole a los escribas y fariseos que ustedes no son adúlteros porque cometen el acto, sino solamente con el pensar. Por lo tanto, si del corazón sale todo esto, hermano, todos los hombres estamos contaminados, no somos puros. Por lo anterior, todos los deseos de la obra de la carne que están en Gálatas, capítulo 16, del 19, del versículo 29 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, homicidios, borracheras, enemistades, pleitos, iras, contiendas, Todas esas cosas son deseos de la carne, pero esos deseos de la carne son en sí lo que sale ¿de dónde? De todo lo que es el hombre en sí. Pero la Biblia lo apunta metafóricamente al tema del corazón. Entonces, los pecados que están en el hombre, en sus deseos, en sus pasiones y todo lo demás, son deseos de la carne, son deseos del corazón. No son demonios o espíritus el espíritu del adulterio. No es que tú tienes un espíritu de adulterio sobre ti y ese espíritu de adulterio te lo echaron para que tú vayas y adulteres. No es que tú tienes un espíritu de robo, no es que tú tienes un espíritu de asesinato, entonces ese espíritu viene sobre ti y ese espíritu te impulsa a que tú hagas eso, hermano, eso es mentira. No es que a mí me echaron una cosa y me echaron la otra, no, es que fulano me echó una bebida y me llevó, bueno, hay cosas que son químicas, pero hay otros que atribuyen a temas de, no sé, del más allá, de brujerías y de todas estas cosas a decir que ellos hicieron lo que hicieron por causa de eso, pero la Biblia enseña que todo eso es deseo de la carne. Deseo de la carne. Y en Génesis, cuando Dios destruye al hombre, la primera vez, el Señor le dice a Noé que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Y Jeremías también conocía esta gran realidad de la condición del corazón del hombre. Y Jeremías decía, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, dice como está escrito, no hay justo, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los antiguos conocían esta gran verdad. El Nuevo Testamento también nos muestra esta gran verdad. El hombre contaminado totalmente por el pecado. El hombre alejado de la gloria y de la grandeza de Dios por el pecado. El pecado tiene totalmente separado al hombre de Dios. Y tan serio es, y tan serio lo entendían los antiguos, los que escribieron las escrituras, que uno de los salmistas o de los salmos dice que si Dios mira tu pecado y mi pecado, no podríamos mantenernos en pie delante de Él. Dice la Biblia que si Dios mira los pecados y viene una exclamación, oh Señor,
¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? Ningún hombre puede mantenerse en pie por sí mismo delante del Señor. Y estos escritores bíblicos conocieron, los del Antiguo Testamento conocieron lo que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo. Ellos conocían la bendición, la bienaventuranza que había para aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Sabían que era bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ellos conocían bien esta bienaventuranza, ellos conocían bien esta bendición, y por eso surge la pregunta de muchos de estos hombres, y surge la pregunta aún de estos hermosos salmos que dejan ver la expresión del corazón del hombre, del sentimiento del hombre, de lo que hay en el corazón, en el ser del hombre. Estos hombres inspirados por el Espíritu de Dios llegaron a preguntarse: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su santo lugar? Ellos se preguntaban esto. Ellos se decían, pero ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién entrará en su santo lugar? Sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos conocían la respuesta. Y la respuesta que dan es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por lo tanto, viendo todos estos pasajes que en las Escrituras están, el corazón del hombre es impuro. ¿Quién puede cumplir con la condición de un corazón libre de culpa? ¿Quién puede cumplir con la condición de un corazón puro? ¿Quién puede cumplir con la condición de un corazón libre de pecado? Bajo esas condiciones, nadie puede ver a Dios jamás por causa del pecado. El hombre, por la condición del pecado, no puede ver a Dios. Y nadie ha visto a Dios jamás. Moisés le dice a Dios: déjame ver tu rostro, y Dios le contesta a Moisés: ninguno que vea mi rostro podrá quedar en pie. Nadie ha visto mi rostro, y el que lo vea morirá. Nadie puede ver a Dios de forma directa. No hay hombre que lo vea y viva. Él es santo, 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 y nada inmundo entrará en su presencia. Nada inmundo entrará en su santa ciudad. Isaías tembló de miedo ante la majestad de él. Habacuc dijo que él es muy limpio de ojos para ver el mal. Los sacerdotes, para entrar al lugar santísimo, tenían que purificarse. Tenían que entrar puros, por así llamarlo, a ese lugar. De lo contrario, ellos morían. Dios aborrece el pecado, y por lo tanto el hombre está separado de Dios. Pero la Biblia dice que hoy en día nosotros
tenemos entrada al lugar santísimo. Pero los sacerdotes, cuando entraban impuros a ese lugar, caían muertos por causa de la impureza, por causa del pecado. Pero ¿cómo es que si la Biblia dice que hoy usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo, cómo es que nosotros, aún siendo templo y morada del Espíritu de Dios, y dice la Biblia que Dios morando en nosotros, el Espíritu de Dios haciendo morada en nosotros, y nosotros teniendo acceso al lugar santísimo, y solo los de limpio corazón verán a Dios, y los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo morían inmediatamente? ¿Cómo es que usted y yo, todavía teniendo pensamientos de pecado, no nos vayamos a la práctica, sino solamente como que usted y yo teniendo pensamientos de pecado, lo cual nos hace impuros, nos hace tener todavía ese viejo hombre que se levanta en nosotros? Y si usted está aquí y se le pasa un solo pensamiento por la mente, ya hemos pecado, pensamiento malo. ¿Cómo es que nosotros no hemos sido consumidos por Dios? ¿Cómo es que nosotros no hemos caído muertos si somos templo y morada del Espíritu de Dios? Y ahí es donde viene la respuesta. Solo es posible por la obra de Cristo en nuestras vidas. En Él hemos sido purificados. En Él nuestros pecados fueron perdonados una sola vez y para siempre. Les invito a leer Hebreos capítulo 10. Versículo del 12 al 22. Hebreos capítulo 10, del 12 al 22. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Somos perfectos delante de los ojos de Dios por la obra de redención de Jesucristo. Sí. Y usted sabe por qué usted y yo no somos consumidos por la obra de Cristo. Porque Él ya nos ve completos en Cristo. Ya Él nos ve puro y limpio de corazón. Nos llama los santificados. Y dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso, hoy el Espíritu de Dios puede habitar en usted y en mí, o hacer morada, aunque a pesar de que en nuestros corazones todavía ese viejo hombre y ese remanente de pecado se manifiesta, así sea en los pensamientos, pero nosotros luchamos para que esos pensamientos se queden ahí y no salgan. Y nos puede venir a la mente, pero allí se quedan. Y ese es el proceso de santificación que el mismo Espíritu de Dios nos ayuda en este camino. Pero por eso es que nosotros hoy podemos gozar de Dios. Por eso podemos estar con Dios, por eso podemos venir delante de Él, por eso no somos consumidos por la ira de Dios, aún a pesar de que en usted y en mí todavía se manifiesta todo esto. Solo por Jesucristo. Y a Jesús lo vio las multitudes. A Jesús lo vio numerosas personas. A Jesús lo vieron los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los gobernantes políticos, la gente del común, los romanos, los judíos, los gentiles. A Jesús lo vio Palestina. Pero ¿saben qué? No todos vieron a Dios en Jesús. ¿Quiénes pudieron ver a Dios en Jesús? ¿O quiénes han podido ver a Jesús? Los de limpio corazón. Vieron a Jesús como el Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho carne, hecho hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La única forma de ver a Dios es por medio de Jesús. Y ese versículo el Señor lo está apuntando hacia Él mismo. No está apuntando a algo que sea algo moral en el hombre, algo de vivir, de obras, porque la consecuencia de nuestras obras, del vivir, de la moralidad en el Evangelio, es producto de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido limpiado. Pero en este caso, la única forma de ver a Dios es por medio de Jesús. Y para ver a Jesús como Señor y Salvador, tiene que nuestros corazones haber sido limpiados. Tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que haber sido purificados por Él.
sin santidad nadie verá al Señor. Y un día le veremos tal cual como Él es. Un día veremos a Jesús cara a cara. Un día contemplaremos su gloria. Hoy vemos por un espejo, pero cuando llegue la redención final, le veremos tal cual como Él es. Ese es el sentido de esta bienaventuranza. Hermanos, tú y yo somos bienaventurados, no por ti, ni por lo que tú haces, ni por tus capacidades, sino por Jesucristo. Hermanos, somos bienaventurados de que un día vamos a verle cara a cara. Somos bienaventurados de haber sido salvados, librados de la condenación eterna. Ese es el sentido de ser dichoso, feliz, bienaventurado, de que podemos ver a Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios. Y eso debe de regocijar nuestra alma y nuestro corazón. Alguien dijo: cuando en justicia al fin tu rostro glorioso pueda ver, y pasada la noche atroz, despierte junto a ti para ver la gloria permanente, entonces, solo entonces, seré feliz. Y uno de los salmos dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Somos bienaventurados, mis amados hermanos. En esta gran verdad, el creyente sobre esta tierra es el hombre y la mujer más feliz, más dichoso, más contento. Yo sé que no es para estar con una sonrisa todo el día, hermanos, pero si entendemos esta profundidad, sabemos que las cosas de este mundo no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.